Paz y bien, queridas estudiantes de primer grado de secundaria, bienvenidas a su tutorial de este cuarto bimestre, al que hemos titulado Identificamos información explícita, relevante y complementaria, seleccionando datos específicos y detalles en diversos tipos de texto. Término excluido, oraciones eliminadas y oraciones incompletas. Nuestro desempeño. Identifica información explícita, relevante y complementaria, seleccionando datos específicos y detalles en diversos tipos de texto. Término excluido, oraciones eliminadas y oraciones incompletas. Indicador de desempeño. Identifica información explícita, relevante y complementaria, seleccionando datos específicos y detalles en diversos tipos de texto. Término excluido, oraciones eliminadas y oraciones incompletas, a través de una exposición. Tal vez te ha ocurrido que tenías que formular oraciones con una palabra dada y te resultó complicado hacerlo porque no supiste con qué otro término podrías relacionarla. Te pidieron definir el rasgo común que comparte un grupo de palabras y no supiste precisarlo. No pudiste incluir elementos en un conjunto de palabras ni tampoco descartarlos. En determinado momento te diste cuenta de que no habías utilizado las palabras adecuadas para expresar lo que pensabas o sentías. Dado un conjunto de alternativas, dudaste al elegir la palabra apropiada para emplearla en un contexto determinado. Es posible que te hayas sentido identificada con alguna de las situaciones descritas, como le ha ocurrido a la mayoría de estudiantes. En este tutorial te ejercitarás en la resolución de actividades diversas que te ayudarán a descubrir las diferentes formas de asociación semántica que suelen darse entre las palabras. Esto te ayudará a establecer cada vez con mayor rapidez diversas relaciones conceptuales y, por tanto, utilizarlas con eficacia en tu comunicación diaria. Ahora veamos. Término excluido. El término excluido desarrolla la capacidad para identificar e incluso estructurar esquemas conceptuales bien definidos, de modo que al estudiar cursos como física, el estudiante pueda vincular el concepto móvil, aceleración, dirección, trayectoria y velocidad a la idea común de movimiento. De la misma manera, el alumno estará en la capacidad de excluir de dicho ámbito conceptos como energía o temperatura, por estar referidos a un aspecto distinto de la física. El estudio de los términos excluidos es importante, puesto que proporciona al estudiante la debida orientación para establecer vínculos de significación entre las palabras, excluyendo aquella que no se ajuste a un determinado campo semántico. Ahora, ¿qué es un término excluido? Es la palabra que al interior de un grupo no guarda la misma relación que existe entre los demás elementos de este. Veamos algunos ejemplos. Tenemos la palabra perpetuo. Dentro de las alternativas, eterno, imperecedero, abundante, eviterno, duradero. Veamos cuál es nuestra solución. Perpetuo quiere decir que dura o permanece para siempre. Se habla, por ejemplo, de que el bien es la aspiración perpetua del hombre. Este término es sinónimo de 4 de las opciones, ya que expresan la idea de permanencia indefinida en el tiempo. En cambio, abundante se refiere a lo que se acumula en gran cantidad, por lo tanto es el término excluido. Entonces diremos que nuestra respuesta es la letra C. Ahora, veamos qué son las oraciones eliminadas o eliminación de oraciones. La oración eliminada es un ejercicio que nos prepara para la redacción de textos. ¿Qué criterios debo tener en cuenta para eliminar una oración? Primero, la impertinencia. ¿En qué consiste? El propósito de un texto es desarrollar un tópico o subtema dentro de un tema, pero muchas veces se insertan elementos que están fuera del tópico, aunque pudieran pertenecer al tema. A estas ideas se les denomina impertinentes y atentan contra la coherencia del tópico y del texto. Veamos un ejemplo. Número 1. El termómetro es un aparato que mide la temperatura. 2. El más común consiste en un tubo capilar graduado. 3. La temperatura es el grado de calor en los cuerpos. 4. En el extremo del tubo hay una ampolla de vidrio. 5. Dicha ampolla contiene mercurio o alcohol. ¿Cuál será nuestra respuesta? El tópico central es el termómetro. Todas las oraciones trabajan sobre esa idea, menos la oración 3, que atenta contra la coherencia del texto. Por lo tanto, debemos eliminarla.
Tenemos el criterio de redundancia. Muchas veces se presentan redundancias, es decir, la repetición de ideas con otras palabras en forma de equivalencia, inclusión o implicancia, evitando la concisión. Veamos el siguiente ejemplo. Primera oración. Las trepanaciones craneanas eran intervenciones que se hacían en la cabeza. 2. Su finalidad era eliminar fragmentos de hueso ocasionados por alguna contusión o enfermedad cerebral. 3. Como producto anestésico se usaba la coca y la chicha. 4. El propósito de las trepanaciones consistía en excluir fragmentos óseos. 5. Otras teorías afirman que las trepanaciones se realizaban para ahuyentar a los malos espíritus que habitaban en el ser de la persona. ¿Cuál será nuestra respuesta? La oración 4 repite con otras palabras lo planteado en la oración 2. Por ello, es la que nosotras debemos eliminar. Siguiente criterio, irrelevancia. Decimos que en un texto una idea es irrelevante cuando no es significativa para la idea central, es decir, porque no aporta nada determinante y afecta a la precisión. Tenemos: el Perú desde muy remotos tiempos fue núcleo de civilizaciones evolucionadas, aunque los primeros momentos de estas solo son conocidas gracias a la ciencia arqueológica. 2. El Perú, situado en la parte central y occidental de América del Sur. 3. Es el tercer país de esta región en tamaño. 4. El territorio peruano presenta 3 regiones definidas: la costa, la sierra o la región andina y la selva o Amazonía. La costa es una faja territorial de 40 a 80 kilómetros de ancho. Nuestra respuesta: el tópico del cual se está hablando es geográfico y no histórico. En consecuencia, la referencia al núcleo de civilizaciones es impertinente y por lo tanto debe suprimirse la oración número 1. Ahora hablemos de las oraciones incompletas. En primer lugar, la oración. Etimológicamente quiere decir obra elocuente, pronunciada en público a fin de persuadir a los oyentes o mover su ánimo. ¿Qué es una oración? Es un conjunto de palabras con unidad de sentido y autonomía sintáctica. Y ahora veamos qué es una oración incompleta. Es un sistema gramatical en el cual se ha suprimido uno o más términos, con la intención de medir la habilidad que los estudiantes poseen para organizar las ideas dentro de un contexto lingüístico. Veamos los siguientes ejemplos. La preocupación por hallar un racional para el humano futuro ha sido con frecuencia el motor de la ética. Tenemos 5 alternativas. Letra A, ser destino. B, fondo género. C, motivo tiempo. D, orden pensamiento. E, fundamento comportamiento. Veamos cuáles son las palabras adecuadas para completar esta oración. En este ejercicio se trata de deducir cuál ha sido el elemento de impulso en el desarrollo de la ética. Si recordamos que la ética es parte de la filosofía, entonces, ¿cuál habría sido ese factor que ha permitido su desarrollo? Se deduce que ha sido la preocupación por hallar un fundamento racional para el comportamiento humano futuro. En consecuencia, nuestra respuesta es la letra E. Muy bien, queridas estudiantes, en nuestra sesión de aprendizaje hablaremos más a profundidad sobre este tema. Paz y bien.